Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. 6 meses y medio después de La Habana, el PP de Valencia les dice ahora a las víctimas que si quieren una reunión con Mazón, que la pidan. Y las víctimas le contestan que Mazón llega ya demasiado tarde. Algunos de los colectivos de afectados responden que a estas alturas no quieren verse con el presidente de la Generalitat, que hasta el momento se ha negado a hacer lo que su partido ha acabado haciendo ahora, pero en Bruselas: recibir a las víctimas y pedirles perdón. Eso fue lo que hizo ayer Esteban González Pons. Hemos empezado pidiéndoles disculpas personalmente, si en algún momento ellos han pensado que nosotros, cada uno de nosotros, no hemos estado a la altura. Y hemos estado hablando de una posible investigación de la Comisión de Peticiones. Vamos a apoyar esa investigación en el Parlamento Europeo. Pons recibió a las víctimas después de que lo hubieran hecho en Bruselas tanto la presidenta de la Comisión como del Parlamento Europeo, y después de esa ronda de encuentros las víctimas rechazan verse ahora con Mazón. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Rosa Álvarez preside la Asociación de Víctimas Mortales de La Habana. El PP europeo y el PP valenciano y el PP español son distintos. Parece que haya que venir a Bruselas para que entre la empatía. Carlos Mazón llega 7 meses casi tarde, 228 fallecidos después y muchos despropósitos y un maltrato institucional continuado. A las víctimas se dirigía ayer el secretario general del PP valenciano, Juan Fran Pérez Llorca, que dice que si quieren verse con Mazón, si querían hacerlo, lo que tendrían que hacer es pedirlo. La idea de que se fuesen reunidos de forma privada con el presidente yo no la veo mal. Dicho esto, si las asociaciones se quieren reunir con el presidente, que lo soliciten, que lo va a hacer, estoy convencido de ello. E insisto, también quieren reunirse con el Partido Popular, estaremos abiertos a reunirnos, por supuesto que sí. Que lo soliciten, dijo. Hoy la jueza de Catarroja va a interrogar al segundo técnico que participó en el envío de la alerta que llegó a los móviles de los valencianos cuando la mayoría de las 228 víctimas ya había muerto. El primero de los técnicos le aseguró a esa misma jueza que ellos tenían la orden de no enviar el mensaje hasta que diera su visto bueno la entonces consellera Salomé Pradas. Pradas, que por cierto ha impugnado la investigación que está haciendo precisamente la jueza de Catarroja, ha mandado una queja al Consejo General del Poder Judicial contra esa magistrada porque dice que hace afirmaciones categóricas sin pruebas. Radio Valencia, Nota Lens, buen día. Buen día. La defensa de Pradas indica que la jueza utiliza frases categóricas y afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria, como que el envío de la alerta fue tardío y erróneo, o cuando se refiere a la manifiesta pasividad o grosera negligencia de los dos investigados. Añade que el derecho a la defensa de la exconsellera está siendo gravemente afectado por la forma en la que la jueza está practicando la instrucción, con numerosas irregularidades. Pide que se adopten las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a derecho y, mientras tanto, suspende a la magistrada de seguir con la instrucción. Israel ha convocado hoy a la embajadora de España en ese país a una reunión para amonestarla por las palabras de Pedro Sánchez ayer en la sesión de control, cuando aseguró que su gobierno no comercia con un Estado genocida. Sánchez estaba respondiendo a Rufián, que le había preguntado en la Cámara por el contrato para comprar 15 millones de balas a Israel, contrato que adelantó la SER. Rufián habla de Estado genocida. Sánchez le contesta, usando esa misma expresión, que no comercia con Estados genocidas. Israel, en todo caso, entiende que esas palabras son muy duras, de forma que hoy van a elevar su crítica ante la representante española. Eso mientras el ejército de Netanyahu continúa con la matanza en la Franja de Gaza. Según Al Jazeera, solo esta madrugada el ejército de Israel ha matado al menos a 43 personas. Ayer asesinó a 80 personas en un campamento de refugiados, 22 eran niños. La última masacre de Israel en Gaza coincide con la gira de Trump en Oriente Próximo, aunque no va a pasar por Israel, tampoco va a pasar por Turquía, donde amagó con presentarse para estar en la reunión entre Zelensky y Putin para hablar de la guerra de Ucrania. Ocurre que esa reunión no se va a producir porque Putin tampoco va a ir. De manera que no habrá cara a cara entre Putin y Zelensky hoy. Va a estar en Turquía el ucraniano, pero Putin envía a un representante de segundo nivel, el mismo que participó en las negociaciones de 2022, y acaba de saberse que esa reunión que sí tendrán Rusia y Ucrania, que empieza dentro de 2 horas, va a ser a puerta cerrada. Después de días de expectación, la cita y las posibles negociaciones quedan descafeinadas así. Enviado especial en Ucrania, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, hasta el último momento incluso Zelensky intentó presionar a Moscú anoche, amagando con no viajar a Estambul.
Difundía un mensaje grabado en su despacho en Kiev diciendo que se lo estaba pensando y que esperaría a ver quién encabezaba la delegación rusa. Después se supo que Putin enviaba un perfil de segunda fila, pero simbólico, el ultranacionalista y putinista que ya negoció con Ucrania en Turquía en el 22, lanzando un mensaje para que Ucrania claudique. En todo caso, Zelensky sí está viajando a Estambul. Veremos cómo se compone la foto final de hoy. Y mientras los ataques han continuado esta noche con drones kamikaze por todo el país, incluso cerca de esta frontera, de la frontera del oeste de Polonia con Rumanía, y aquí en el este, en el frente de Pokrovsk. Hemos estado esta noche en un hospital del frente donde no paran de llegar soldados heridos como Basile, de 44 años, con el radio destrozado por una bala rusa. De media, cada día aquí, Ángels, llegan 100 soldados malheridos solo a este hospital. Vuelvo contigo en un ratito, Nico, hasta ahora. Hasta luego. Es jueves, es 15 de mayo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Estas son las coordenadas globales de un mundo que anda pendiente de lo que el presidente de Estados Unidos tiene en sus manos. Trump está de gira en Oriente Próximo con fines exclusivamente económicos. En los últimos días ha firmado contratos multimillonarios con Arabia Saudí y con Qatar, pero la volatilidad que generan sus políticas sigue ahuyentando a las empresas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. La última ha sido una española, Acciona. Anoche Acciona Energía anunció que paralizaban temporalmente sus proyectos en Estados Unidos por la incertidumbre que genera la guerra arancelaria con la que Trump juega para negociar con países de todo el mundo. Jordi Fábrega. Acciona ha tomado esta decisión por prudencia y ante la incertidumbre y la volatilidad que han provocado las políticas arancelarias de la administración Trump, es lo que dice textualmente en un informe que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que anuncia que pospone 2 proyectos de inversión que tenía planificados en Estados Unidos. Estamos hablando de 2 plantas de almacenamiento con baterías, 2 plantas que se iban a instalar este año en Texas y que de momento se paralizan. Dice la empresa que los costes de aplazar estas inversiones serán modestos y que en todo caso, en función de cómo evolucionen las negociaciones entre Estados Unidos y China sobre los aranceles, Acciona podría reconsiderar sus planes, es decir, que el anuncio del aplazamiento temporal de estas inversiones podría derivar en un abandono total de los proyectos en función de los acontecimientos. AENA va a imponer controles de acceso en Barajas para impedir que accedan los cientos de personas vulnerables que duermen cada noche allí. La gestora del aeropuerto madrileño ha enviado un requerimiento legal al ayuntamiento para que les dé una solución habitacional y el consistorio, a su vez, pide al gobierno central que haga un listado de las personas que pasan allí la noche. El Ejecutivo no tiene esa lista, pero asegura que no hay solicitantes de asilo. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días. Buenos días. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, decía en La Ventana de Madrid que no le consta que haya solicitantes de asilo y pedía colaboración. No nos constan que sea personas solicitantes de asilo. Si el señor alcalde de Madrid o la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene conocimiento y acreditación de que alguna de esas personas lo son, le decimos que por favor nos lo comunique inmediatamente, nos desplazamos in situ al Ayuntamiento de Barajas y esas personas pasan a formar parte inmediatamente del sistema de acogida y de protección internacional. No confirmaba si se ha hecho un listado persona por persona como le pide el Ayuntamiento de Madrid. Además, AENA ha enviado un requerimiento legal, como apuntabais, al Ayuntamiento de Madrid para que se haga cargo de la situación y va a prohibir los accesos a determinadas horas del día, de tal forma que solo podrán entrar pasajeros con billete y acompañantes. El delegado del Gobierno en Madrid declaró ayer como imputado en el caso Begoña Gómez. Fue 2 años secretario general de Presidencia en la Moncloa y en una brevísima declaración negó haber intervenido en la contratación de la asesora de la mujer del presidente, Pedro Jiménez. 2 minutos ha durado la declaración del delegado de Gobierno como imputado de un delito de malversación por la contratación de una asesora para Begoña Gómez. Es el tiempo que ha tardado Francisco Martín en explicar que no participó en el proceso de contratación de Cristina Álvarez, que su puesto no dependía de él cuando fue secretario general de Presidencia y que nadie le dijo nunca que no cumpliera correctamente con sus funciones. Por lo demás, se remitió al recurso de apelación que ha presentado, como ya hizo la Fiscalía, contra su imputación por considerarla incomprensible, porque cuando él llegó al cargo de secretario general, Cristina Álvarez ya llevaba 3 años de trabajo. También declaró, aunque como testigo, el jefe de personal de Moncloa, Raúl Díaz, pero volverá el 28 porque no supo responder quién elaboró el documento que Presidencia envió a Moncloa con el contenido de las funciones de Cristina Álvarez. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Del exterior, el primer ministro francés François Bayrou negó ayer en un largo y tenso interrogatorio haber ocultado un caso de pederastia en los años 90, cuando él era ministro de Educación. El caso le salpica por varios frentes. Sus hijos estudiaron en esa escuela católica y su mujer era profesora. Bayrou asegura que nunca supo de las denuncias de abusos sexuales y físicos en el centro. Corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. La comparecencia de Bayrou ante la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional duró más de 5 horas y en ella volvió a negar que estuviera al corriente de estas violencias en los años 90 en el Colegio Católico de Betagam, cuando él era ministro de Educación. El colegio se halla cerca de Pau, en los Pirineos Atlánticos, donde el primer ministro ha hecho carrera política y sigue siendo alcalde. Allí escolarizó a 3 de sus hijos y su mujer enseñó catequesis. Actualmente hay más de 200 exalumnos que denuncian agresiones en las últimas décadas. Bayrou negó ante la comisión que lo supiera, pese a que otros testimonios en esta comisión han asegurado que sí. Cuando fui ministro de Educación nunca oí hablar de otra cosa que lo publicado en los diarios, por lo que ordené una inspección porque no tenía otras informaciones, y nunca oí hablar de violencia sexual, afirmó el primer ministro, que también negó que hubiera intercedido para una menor pena ante un exdirector sacerdote condenado por violación de menores. El intercambio con los diputados fue tenso, especialmente con los insumisos que Bayrou acusó de intentar hacerle dimitir. ¿Y en Portugal? Faltan 3 días para las elecciones y en plena recta final de la campaña, los escándalos que salpican a la empresa familiar del primer ministro Luis Montenegro están haciendo retroceder mucho a los conservadores. Según los sondeos, hoy habría empate técnico. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Así es, este miércoles Portugal descubría una nueva mentira del primer ministro sobre Spinunviva, la empresa familiar cuya actividad despierta serias sospechas de conflicto de interés y que hizo caer al gobierno en marzo. Hace 2 meses, cuando saltó el escándalo, Montenegro prometía cambiar la sede fiscal de la empresa, pero resulta que sigue siendo en su domicilio. No es algo trascendental, pero se une a la reacción del primer ministro cuando le preguntaban sobre el caso. O señor no tiene más ninguna pregunta para me hacer todos los días. RTP, no, RTP, no, Es que el señor no tiene nada mejor que preguntarme. La RTP está empeñadísima, decía enfadado Montenegro, acusando, además equivocadamente, a la radio-televisión pública de desviar la atención de lo importante, según él, que son las elecciones. Una reacción muy criticada y que muestra su nerviosismo solo 10 días después de revelar una lista de clientes que no hacen sino aumentar las sospechas sobre sus actividades económicas. La oposición se ha volcado sobre el asunto y los sondeos de seguimiento, que daban amplia ventaja a los conservadores, han dado un giro en el último día y marcan empate técnico con los socialistas y la extrema derecha rozando el 20%. Así que la gobernabilidad no está más clara que hace un año. Asturias está Jesús Martín. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en Radio Bilbao para contar noticias de Euskadi está Isabel León. Egunon, Isabel. ¿Qué tal, Egunon? Empezamos en Vitoria, Isabel, porque ya llevan 51 días de huelga indefinida los jardineros de la ciudad. Sí, una huelga de la subcontrata del ayuntamiento que lleva la empresa en Víser. Los trabajadores piden una subida salarial hace más de mes y medio y que empezaron esa huelga y están los jardines ya en modo selva, más que otra cosa. Malas hierbas, alturas de medio metro, todo muy frondoso, espectacular por otro lado porque la naturaleza se está apropiando de la ciudad, pero también con algunos problemas para animales que según los veterinarios están sufriendo más cortes de lo normal. También se habla de garrapatas. Javier Sáenz, sindicato SK. La situación empieza a ser preocupante. Entendemos que estamos recibiendo mucha preocupación por parte de la ciudadanía. En este caso, lo que el viernes venimos a plantear es una concentración que se nos ha solicitado por parte de toda la gente preocupada por los perros aquí en Gasteiz, porque está habiendo un montón de problemas, cortes, de aparición de algunos reptiles, de garrapatas. Mañana concentración canina a las 6:30 de la tarde. A ver si se soluciona. Se estrena en Gijón, Jesús, un documental que reconstruye 46 años después la historia de amor que cuenta Víctor Manuel en la canción Solo pienso en ti. Eso es, 46 años después, el realizador Hugo de la Riva ha juntado a Antonio y a Mariluz, los causantes de la canción que Víctor Manuel creó en aquel momento para ellos. 2 personas con discapacidad que se enamoran en la residencia de la Asociación Promi, donde vivían internados en Cabra, Córdoba. El cantante se entera de la historia pues a través de una publicación en un medio local y les dedica una canción que luego ha sido todo un éxito de Víctor Manuel. Bueno, la
película, el documental, que solo tuvo un pase antes que en Gijón, que fue en el Festival de Cine de Málaga. Está lleno de emociones, nos dicen. Aparecen Antonio y Mariluz contando la historia de su vida y, por supuesto, Víctor Manuel. Pero para recordar aquella época y, digamos, ambientarlo un poco, cuenta con personajes que todos conocemos como Sabina, Miguel Ríos, Resines o nuestro Iñaki Gabilondo, que también participa. Pues se podrá ver el documental ya en Gijón. Y Isabel, hasta 8.000 euros por examinarse por ti. O sea, ¿pagas a alguien para que vaya al examen? Eso es lo que hemos vuelto a comprobar, que se ofrecen plataformas como Milanuncios o Wallapop de cara a los exámenes de perfil de euskera, imprescindible para muchos puestos en la administración. Los exámenes se celebraban este fin de semana en los 3 territorios y hemos preguntado a la vicelehendakari Ibone Bengoechea. En estas últimas pruebas no hemos detectado ninguna irregularidad. Sí le puedo decir que recientemente se detectó se tuvo serias dudas de que una de las personas que estaba fuera quien decía ser, y lo que se hace siempre es, lógicamente, ponerlo en conocimiento de la Ertzaintza para que realice las oportunas investigaciones. Insisto, es un fraude y es una suplantación de identidad. No se han detectado en esta ocasión, pero los anuncios están colgados. Pues sí. Isabel, Jesús, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone leer la novela en la que está basada una de las películas del momento. Leer a Chirves es siempre una buena idea porque sus libros hablan de nuestra historia reciente, que sigue teniendo consecuencias en nuestros días. La buena letra es uno de sus libros menos mencionados cuando se habla del autor valenciano y, sin embargo, uno de los más personales y emocionantes. Está basado en la historia de la madre del escritor, una mujer que sufrió las consecuencias de la guerra civil y que vivió la violencia del franquismo. ¿Te gusta? No queda otra. Ahora a tu hermano le pagan una miseria. La directora Celia Rico ha adaptado la novela a la gran pantalla y no podemos más que recomendar leer esta novela, breve pero llena de tensión y de rabia. Son las cartas que esta mujer escribe a su hijo contándole cómo vivió la traición familiar, la diferencia de clase y el machismo de una época y, por supuesto, el hambre. Los vencidos de la guerra fueron humillados. Soy novelista que intento contar lo que me pasa a mí y relacionar lo que me pasa a mí como pieza de ese conjunto más grande que es lo que hay a mi alrededor, ¿no? Como dijo Balzac, la historia de las naciones es la historia íntima de los hogares, y eso es lo que cuenta Chirves en esta novela, la historia de España, de la guerra, del franquismo y de la transición, a través de esta familia de perdedores valencianos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.